Hola a todos, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo poner contraseña a un documento de Word y cómo quitar esa misma contraseña. Para poner la contraseña al documento hay que tenerlo abierto. Vamos a Archivo, Información y Proteger documento. Se despliega un menú y damos a Cifrar con contraseña. Como veis, se nos ha abierto esta ventanita, Cifrar documento, al cual le tendremos que poner la contraseña. A continuación le damos a aceptar, repetimos la contraseña volvemos a darle a aceptar y como veis se nos marca de color amarillo, el cual nos dice que se necesita una contraseña para abrir este documento. Bien, pues una vez hecho esto le daríamos a guardar, cerramos el documento y vamos a comprobar que efectivamente se ha creado la contraseña. Damos doble clic a nuestro documento y aquí ya nos sale que introduzcamos la contraseña. Y ya lo tendríamos. Bien, pues una vez hecho esto, ¿qué haríamos para quitarle la contraseña a nuestro documento? Iríamos a Archivo, Proteger documento, Cifrar con contraseña y lo que haríamos sería borrarla. Una vez borrada le daríamos a aceptar, guardar, cerramos el documento para hacer una comprobación, le damos doble clic a nuestro documento y como veis ya no nos pide la contraseña. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. En unos sencillos pasos hemos protegido nuestro documento de Word. Si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribiros al canal para no perderos ningún contenido nuevo y nos estamos viendo en siguientes vídeos. Muchas gracias y saludos.